Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver los vectores aplicados a la física. Hay dos tipos de magnitudes físicas. Las escalares, que solo necesitan de una unidad y de un valor numérico de la misma, por ejemplo la temperatura, la presión, por ejemplo la intensidad del sonido, y esas magnitudes quedan perfectamente detalladas pues, con ese valor numérico y la unidad. Luego tenemos otras magnitudes que para definirlas necesitamos más características y son las llamadas vectoriales. Las magnitudes vectoriales están representadas por vectores. Un vector es un segmento de recta orientado que tiene tres características: el módulo, que es lo que mide ese vector, el tamaño de ese vector; la dirección, que es la de la recta en la que se apoya ese vector, que contiene a ese vector. Cualquier recta paralela a esta constituye la misma dirección, y en una dirección siempre hay dos sentidos, de izquierda a derecha o el contrario, de derecha a izquierda. En ocasiones puede ser importante conocer el punto de aplicación del vector, es decir, su punto inicial. El cálculo vectorial nos permite trabajar, como hemos dicho, con las magnitudes vectoriales, que son aquellas que necesitan, además del módulo, una dirección y un sentido para que queden completamente descritas físicamente. Un vector viene caracterizado por las coordenadas de su punto inicial y de su punto final. Para hallar las componentes del vector, simplemente hay que restar las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. El extremo, por ejemplo, 5, 4, el origen 1, 2, 5 menos 1 es 4, 4 menos 2 es 2. Las componentes de un vector van a representar las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes. Para hallar las proyecciones del vector, simplemente en el punto origen trazamos una perpendicular al eje X y otra al eje Y. Y en el punto extremo igual, una perpendicular al eje X y una perpendicular al eje Y. Pues bien, los segmentos delimitados en el eje X y en el eje Y serán las proyecciones. Esta será 5 menos 1, es decir, 4, y esta 4 menos 2, es decir, 2. Fíjense que las proyecciones coinciden también con la variación de la variable y en esta componente vertical y con la variación de la variable x en esta componente horizontal. En general, un vector en el plano viene dado por sus componentes en cada uno de los ejes: un vector v, vx y vi. Si estamos en el espacio, simplemente tendríamos que añadir una componente para el eje z. Módulo de un vector. Como ya hemos indicado, el módulo de un vector viene dado por la longitud del segmento que representa ese vector. Para representarlo, escribimos el vector entre barras o lo ponemos sin la flechita. Su cálculo es sencillo haciendo uso del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, calcula el módulo del vector que une los puntos de origen A, 1, 2 y de extremo B, 4, 6. Bien, extremo menos origen, 4, 6 menos 1, 2, 4 menos 1 es 3, 6 menos 2 es 4, es 3, 4. Si os fijáis, la componente X viene dada por la proyección del vector sobre el eje X y también representa el incremento de la variable X, es decir, 3 unidades en este caso. Y la proyección sobre el eje Y me va a dar la componente Y que va a coincidir con el incremento de la variable Y. Y va a ser 4 unidades. Luego el vector sería 3, 4. Esas serían sus componentes. Si nos fijamos, tenemos un triángulo rectángulo. Este es nuestro triángulo rectángulo. Y los catetos miden este 3 y este 4. Luego, según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, que es el módulo de este vector, el módulo del vector AB, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, de 3 de los catetos, de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz cuadrada de 9 más 16, que es 25,
y la raíz cuadrada de 25 es 5. Luego el módulo de ese vector es de 5 unidades. En general, el módulo de cualquier vector se hallará con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Si estamos en 3 dimensiones, habría que añadir el cuadrado de la componente del eje Z. Los vectores libres son aquellos que podemos desplazarlos paralelamente a sí mismos. O dicho de otra manera, un vector es libre si su punto de origen lo podemos desplazar libremente. En ocasiones nos conviene, si nos es posible, desplazar el origen del vector al origen de coordenadas, al punto 0, 0. En esta situación, las componentes del vector van a coincidir con las coordenadas del punto final del mismo. Así, en el ejemplo, tenemos este vector y lo trasladamos paralelamente a sí mismo poniendo el punto de origen en el punto 0, 0. Está en el punto menos 1, 2 y lo traslado al punto 0, 0. Y si os fijáis, las coordenadas del punto final, si trasladamos este vector a 0, 0, me quedarían 3, 4, que coinciden con las componentes de este vector. Esto se usa para representar fácilmente los vectores dados por sus componentes. Relación de equipolancia en vectores libres. Las relaciones de equipolancia son reacciones de igualdad. Los vectores libres son equipolentes o iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Luego todos los vectores paralelos con el mismo sentido y el mismo módulo serán vectores equipolentes. Un vector unitario, vamos a llamarlo U sub v, de 1v dado, será un vector con la misma dirección y sentido que el vector v, pero de módulo una única unidad. Para calcular un vector unitario de 1 dado, dividimos dicho vector, por ejemplo, del vector v, dividimos dicho vector por su módulo. Por ejemplo, si quiero calcular el vector unitario de la figura, que tiene componentes 3, 4, pues tendré que dividir las componentes de este vector por su módulo. Obviamente el módulo de este vector, que es la suma de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, vale 5. Si yo divido 3 entre 5 y 4 entre 5, me dará 3 quintos y 4 quintos. Pues este vector es un vector unitario en la misma dirección y sentido que este. Sería este vector que tenemos aquí dibujado. Usamos muy frecuentemente dos vectores de módulo 1 mutuamente perpendiculares que van en la dirección de cada uno de los ejes y en el sentido positivo de los mismos. El vector unitario en la dirección y sentido del eje X, del eje horizontal, lo llamamos vector unitario Y y tiene de componentes 1, 0. Y el vector unitario en la dirección y sentido positivo del eje Y lo llamamos vector unitario J y tiene por componentes 0, 1. Si trabajásemos en 3 dimensiones tendríamos que añadir una dimensión más, luego el vector Y sería 1, 0, 0, el vector J 0, 1, 0 y el vector K 0, 0, 1. Sería un tercer vector unitario. Cualquier vector lo podemos expresar en función de estos dos vectores unitarios. Por ejemplo, el vector 3, 4 lo podemos escribir como 3i más 4j y lo estamos expresando en función de los vectores unitarios en la dirección y sentido de cada uno de los ejes. Todo vector puede ser expresado como combinación lineal de estos vectores unitarios en las direcciones de los ejes vector unitario Y y vector unitario J. Un vector U en general de componentes AB lo expresaríamos como A por el vector unitario Y más la componente B por el vector unitario J. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.